En las calles adoquinadas de Aviñón, donde el Ródano serpentea bajo puentes medievales y los ecos de la chanson francesa resuenan en los cafés, Mireille Mathieu ha forjado una carrera que trasciende fronteras y generaciones. Nacida el 22 de julio de 1946 en el corazón de la Provenza, esta voz prodigiosa de 79 años ha vendido más de 122 millones de discos, grabando en 11 idiomas y convirtiéndose en un ícono de la música gala. Conocida por su melena oscura perfectamente peinada y su presencia escénica solemne, ha encarnado la elegancia intemporal, desde los escenarios del Olimpia hasta los teatros de Moscú. Sin embargo, detrás de los focos, su vida personal ha sido un enigma, envuelta en rumores y una reserva casi monacal. Nunca casada, con escasas relaciones públicas conocidas, Mireille ha guardado celosamente su corazón hasta que, en 2025, rompe su silencio para confesar la verdad sobre el amor que ha definido su existencia. Este reportaje sumerge al lector en una odisea que abarca desde una infancia humilde hasta la cúspide de la fama, explorando las capas de una mujer que equilibró la devoción artística con un sacrificio personal profundo. Comienza en los callejones provenzales, donde una niña soñaba con cantar, y avanza hacia una revelación que ilumina su presente, que lleva a una leyenda a desvelar su alma tras décadas de mutismo. Los capítulos que siguen desentrañan esta narrativa, invitando a reflexionar sobre el precio del amor en un mundo de reflectores. En el Aviñón de posguerra, donde las heridas del conflicto aún marcaban los muros de piedra y las familias se aferraban a la esperanza en un mundo reconstruido, Mireille Mathieu nació en una familia numerosa de 14 hermanos, liderada por un padre cantero y una madre dedicada a las labores del hogar. La vivienda, un piso estrecho en el barrio de Saint-Jean, olía a jabón casero y sopa de verduras, un refugio donde el espacio era exiguo, pero las canciones abundaban. Desde los 4 años, Mireille, la mayor de los hijos, exhibía una voz que resonaba en los callejones, entonando himnos religiosos en la iglesia local, donde las monjas la animaban con palmadas tímidas. Su padre, un hombre rudo pero melómano, le enseñó las melodías de Tino Rossi, encendiendo en ella una chispa que transformaría las penurias en inspiración. Aviñón me dio raíces profundas, pero también alas invisibles, evocó en una entrevista de los 90. Su voz suave revelando cómo la ciudad provenzal, con sus mercados de lavanda y sus festivales medievales, forjó su sensibilidad artística. La infancia estuvo marcada por la pobreza, comidas compartidas entre hermanos, ropa remendada y un único par de zapatos para las misas dominicales. A los 13 años, abandonó la escuela para trabajar en una fábrica de papel, cortando hojas bajo lámparas tenues, un sacrificio que aliviaba las finanzas familiares. Sin embargo, las noches eran suyas. Cantaba en 1900 reuniones vecinales, su voz clara atravesando el murmullo de los cafés, donde los ancianos comparaban su timbre con el de Edith Piaf, una analogía que la intimidaba y motivaba. En 1964, a los 18, participó en el concurso On chante dans mon quartier, ganando un boleto a París para audicionar en el programa Télé Dimanche. Su interpretación de La vie en rose dejó al jurado atónito, un momento que marcó el inicio de su ascenso. El análisis de esta etapa revela una tenacidad forjada en la adversidad. Mireille, con su educación limitada, aprendió a leer partituras de manera autodidacta, memorizando letras en francés y español con una disciplina que compensaba la falta de recursos.
La transición al estrellato no fue fluida. Las primeras audiciones en París enfrentaron rechazos, con productores que consideraban su estilo provinciano demasiado anticuado para la modernidad yeye. Sin embargo, el empresario Johnny Stark la descubrió en 1965, puliendo su imagen con vestidos sobrios y un corte de pelo que se convertiría en su sello distintivo. Los primeros sencillos, como Moncredo, vendieron decenas de miles de copias, resonando en las radios de Marsella a Lyon. Avignon permanecía como ancla emocional. Visitas esporádicas para compartir ganancias con la familia, comprando una casa más amplia para sus padres en 1967, un gesto que reflejaba su lealtad filial. Críticos de la época elogiaban su autenticidad, una voz que, sin artificios, evocaba la Francia rural en un mundo de sintetizadores emergentes. Sin embargo, las tensiones familiares surgían. Hermanos menores que envidiaban su éxito y una madre que, orgullosa pero exigente, la instaba a no olvidar sus raíces. El ascenso trajo sacrificios, noches en trenes nocturnos para actuaciones, y la presión de mantener una imagen impecable en una industria dominada por hombres. Mireille, con su acento provenzal y su timidez natural, navegaba el sexismo con diplomacia, rechazando avances con sonrisas corteses. Su devoción por la música era casi religiosa. Ensayos hasta la medianoche en estudios parisinos, donde afinaba cada vibrato con una precisión que impresionaba a ingenieros de sonido. El análisis cultural de esta fase subraya su rol como puente entre la chanson tradicional y el pop naciente. Una artista que, sin ceder a modas pasajeras, conquistaba corazones con baladas universales. A finales de los 60, con giras por Europa y contratos internacionales, Avignon se desvanecía en el horizonte, pero su espíritu, mezcla de humildad y ambición, permanecía como brújula, guiándola hacia un escenario global donde su voz sería inmortal. El año 1966 marcó el despegue meteórico de Mireille Mathieu, cuando Johnny Stark, su mentor y manager, orquestó una aparición en el Olympia de París, un templo de la música donde compartió escenario con leyendas como Charles Aznavour. Su interpretación de Je ne suis rien sans toi desató ovaciones de minutos de pie y los contratos llovieron. Giras por Italia, donde grabó en italiano con La tua mano, y presentaciones en la Unión Soviética, donde su voz cálida conquistó auditorios bajo el telón de acero. En 1969, su álbum Made in France vendió millones, consolidándola como embajadora cultural de una Francia que buscaba reafirmarse tras los tumultos de mayo del 68. El escenario es mi hogar, pero cada aplauso me recuerda que pertenezco al público, confesó en una rueda de prensa en Roma, su mirada firme, ocultando la fatiga de un itinerario que cruzaba continentes en semanas. La década de los 70 fue un torbellino de logros. Actuaciones en el Carnegie Hall de Nueva York, donde su francés impecable cautivó a una audiencia anglófona, y grabaciones en japonés que la convirtieron en ídolo en Tokio, con fans que memorizaban une femme amoureuse fonéticamente. Stark, un estratega implacable, moldeó su imagen como una diva accesible, vestidos de Yves Saint Laurent que equilibraban sofisticación y sobriedad, y entrevistas donde enfatizaba su amor por la familia, desarmando rumores de divismo. Sin embargo, la gloria tenía su precio. Agendas agotadoras que la llevaban de hoteles lujosos a camerinos fríos, y la presión de grabar en múltiples idiomas, del ruso al alemán, con traductores que a veces diluían la poesía de sus letras.
El análisis de su trayectoria internacional destaca su versatilidad lingüística, una hazaña rara en una era donde el inglés dominaba el pop, posicionándola como pionera de la globalización musical antes del término. Las relaciones personales sufrían en la vorágine. Amistades efímeras con colegas que se desvanecían tras giras y un distanciamiento de Aviñón, donde los hermanos, ahora dispersos, raramente la visitaban. Rumores de romances con actores franceses o productores italianos circulaban, pero Mireille, con una disciplina casi ascética, los desmentía con silencio, priorizando su carrera sobre especulaciones. En 1974, su dueto con Dean Martin en Las Vegas marcó un hito. Una balada bilingüe que fusionaba sus estilos, aunque ella, en privado, admitía sentir que su alma provenzal se diluía en el brillo americano. Los críticos musicales de entonces veían en ella una paradoja, una voz que evocaba la intimidad de un café francés, proyectada en escenarios masivos que exigían grandiosidad. Su repertorio, con temas como París en colère, resonaba con una Francia nostálgica, mientras sus giras por Asia y América Latina anticipaban el multiculturalismo musical. A finales de los 70, el desgaste físico emergía. Problemas vocales tras una gira maratoniana por Japón en 1978 la obligaron a un descanso forzado en Niza, donde caminaba por la Promenade des Anglais, reflexionando sobre una carrera que la había elevado pero aislado. Stark, cuya influencia rayaba en lo autoritario, insistía en nuevos mercados. China, en 1980. Pero Mireille negociaba pausas, grabando baladas introspectivas como Mille Colombes que abogaban por la paz mundial, un eco de sus valores católicos. El análisis psicológico de esta etapa revela un conflicto interno: la devoción al arte versus el anhelo de una vida anclada, un dilema que la llevaba a rezar en capillas discretas tras conciertos. Los 80 trajeron una madurez escénica, actuaciones en el Palais de Congrès, donde su voz, más grave, adquiría matices de experiencia, y colaboraciones con compositores como Ennio Morricone, que enriquecían su legado. París, con sus bulevares iluminados, se convertía en su base, pero Aviñón seguía siendo el latido de su corazón, un recordatorio de que la fama, aunque global, no llenaba los vacíos personales. A medida que los años 70 daban paso a los 80, Mireille Mathieu, en la cúspide de su carrera, enfrentaba un costo invisible, una soledad que crecía en proporción a su fama. Nunca casada, con relaciones románticas que raramente trascendían rumores, dedicó su vida al arte con una intensidad que rayaba en lo monástico. Su apartamento parisino, un refugio elegante en el distrito 16 con vistas al Sena, albergaba partituras y recuerdos de giras, un kimono japonés, un trofeo soviético, pero carecía de la calidez de un hogar compartido. Las noches, tras actuaciones en el Olympia, las pasaba revisando grabaciones con una copa de vino tinto, un ritual solitario que reemplazaba las cenas familiares de su infancia. La música es mi amante, pero no abraza en la oscuridad, confesó en una carta a su hermana menor, Monique, una rareza que revelaba la melancolía detrás de su fachada impecable. La relación con Johnny Stark, su mentor desde los 18, se convirtió en un pilar ambivalente. Un guía que negociaba contratos millonarios, pero cuya autoridad sofocaba su autonomía. En 1981, tras un desacuerdo sobre una gira sudamericana, Mireille negoció más control creativo, grabando C'est si bon, con arreglos propios, un acto de rebeldía discreta. Sin embargo, la dependencia emocional persistía.
Stark, una figura paterna, llenaba vacíos afectivos, pero su muerte en 1989 dejó un abismo. La ausencia de una pareja estable, que ella atribuía a la incompatibilidad entre amor y carrera, se agravaba por la prensa sensacionalista, que inventaba romances con figuras como Alain Delon, desmentidos con comunicados fríos. El análisis sociológico de esta etapa subraya el sacrificio de las divas de su generación. Mujeres que, en un mundo patriarcal, priorizaban el escenario sobre la intimidad, pagando el precio de una soledad estructural. La familia, aunque lejana, ofrecía un ancla frágil, visitas anuales a Aviñón, donde compartía guisos provenzales con hermanos que ahora tenían sus propias familias, eran un bálsamo temporal. Sin embargo, las tensiones emergían. Algunos hermanos resentían su riqueza, mientras la madre, envejecida, la instaba a buscar un esposo, un consejo que Mireille esquivaba con sonrisas evasivas. Su fe católica, fortalecida en iglesias parisinas donde encendía velas por los difuntos, se convirtió en refugio. Misas privadas en Notre Dame, donde pedía fuerza para soportar el aislamiento. En los 80, su agenda se aligeró. Conciertos selectos en lugar de giras agotadoras, permitiéndole escribir memorias inéditas, donde reflexionaba sobre el costo de ser la voz de Francia. Cada nota que canto lleva un pedazo de mi alma, pero ¿quién recoge los fragmentos? Anotó en un diario, un eco de la dualidad entre entrega pública y vacío privado. Los 90 trajeron un repliegue estratégico. Mireille, ya en sus 50, redujo grabaciones, enfocándose en recitales benéficos para orfanatos franceses, donde su presencia maternal resonaba con niños necesitados. La muerte de su padre en 1992 profundizó su introspección. Regresos a Aviñón para esparcir sus cenizas en el Ródano, un ritual que la conectó con su infancia, pero también subrayó la ausencia de un compañero para compartir el duelo. El análisis psicológico de esta fase apunta a una resiliencia forjada en la renuncia. Mireille, que había declinado propuestas matrimoniales por temor a perder su identidad artística, encontraba consuelo en la música sacra, grabando Ave María en 1995 con una devoción que trascendía lo comercial. París, con sus luces nocturnas, era testigo de una diva que, tras el telón, enfrentaba la soledad como un escenario más, uno sin aplausos. A medida que los años 2000 avanzaban, Mireille Mathieu, entonces en sus 60 y entrando en los 70, enfrentó un adversario silencioso pero implacable, el deterioro físico que acompañaba la edad. En 2012, durante un concierto en San Petersburgo, una tos persistente interrumpió su interpretación de Non, je ne regrette rien, obligándola a cancelar fechas posteriores por primera vez en décadas. Los médicos diagnosticaron una laringitis crónica, agravada por años de giras extenuantes en climas extremos, desde los inviernos rusos hasta los veranos húmedos de Tokio. La recuperación en una clínica privada en Niza fue un proceso lento de reposo vocal y terapias de vapor, donde Mireille, confinada a una suite con vistas al Mediterráneo, se enfrentó a la fragilidad de su instrumento más preciado, su voz. Cantar es mi respiración, y cada silencio me asfixia, confesó a su hermana Monique durante una llamada, su tono revelando un temor que nunca había expresado en público. Este episodio marcó el inicio de una batalla física que, aunque manejada con discreción, transformó su rutina en una danza delicada entre resistencia y rendición. Las dolencias se multiplicaron con los años. Una artritis reumatoide diagnosticada en 2015 que endurecía sus manos
y dificultaba sostener un micrófono durante ensayos largos. La llevó a consultas regulares en París con especialistas que prescribían antiinflamatorios y ejercicios suaves. Las sesiones de fisioterapia en un centro discreto cerca de la Place Vendôme se convirtieron en rituales semanales, donde Mireille, con su característica disciplina, practicaba movimientos para mantener la flexibilidad mientras escuchaba grabaciones de sus antiguos recitales. La villa de Aviñón, su refugio ocasional, fue adaptada con pasamanos y un ascensor interno, alteraciones que ella aceptaba a regañadientes, considerando cada cambio como una concesión al tiempo. El análisis médico de esta fase, basado en perfiles de artistas longevos, señala un patrón común. El cuerpo, moldeado por décadas de exigencia escénica, se revela, forzando una redefinición de la identidad. Para Mireille, cuya imagen estaba atada a la perfección vocal, estas limitaciones eran un desafío existencial, enfrentado con la misma tenacidad que había llevado a una niña de Aviñón a conquistar el mundo. En 2018, una caída leve en su apartamento parisino, causada por un mareo atribuido a la presión arterial fluctuante, resultó en una fractura de muñeca que requirió cirugía y meses de rehabilitación. El incidente, mantenido en secreto por su equipo, la obligó a suspender una gira asiática planeada para celebrar su 50º aniversario artístico. Convaleciente en una casa alquilada en la Costa Azul, rodeada de cipreses y el murmullo del mar, Mireille dictaba cartas a sus fans, agradeciendo su apoyo mientras reflexionaba sobre la mortalidad en un diario privado. El cuerpo se cansa, pero el alma sigue cantando. Estas palabras, compartidas más tarde por un asistente cercano, capturan la dualidad de su espíritu. Una aceptación serena de las limitaciones físicas, combinada con una negativa a dejar que definieran su legado. Las visitas de sus hermanos, ahora ancianos, ofrecían consuelo. Cenas con guisos provenzales evocaban la infancia, aunque las conversaciones evitaban el tema de su salud, un tabú tácito en una familia que veneraba su fortaleza. La década de 2020 trajo nuevos retos, problemas de visión incipientes, diagnosticados como cataratas en 2021, requerían gafas especiales para leer partituras. Un ajuste que Mireille, siempre atenta a su imagen, integraba con elegancia en sus atuendos de concierto. La pandemia global que paralizó los escenarios la confinó a Aviñón, donde grababa mensajes para fans en redes sociales, su voz aún potente pero suavizada por la edad, cantando fragmentos de Mon Credo desde un balcón con vistas al Palais de Pape. El análisis psicológico de esta etapa resalta una resiliencia forjada en la adversidad. Mireille, que había superado la pobreza y el escrutinio público, transformaba cada dolencia en una oportunidad para reinventarse, componiendo baladas inéditas que, aunque no publicadas, enriquecían su mundo interior. En 2024, un chequeo reveló una arritmia cardíaca leve, tratada con medicación y un monitor portátil, un recordatorio constante de la fragilidad que la acompañaba en sus paseos matutinos por los viñedos provenzales, donde encontraba paz en la simplicidad de la naturaleza. A los 79 años, en 2025, Mireille seguía desafiando el declive. Recitales esporádicos, como uno benéfico en Lyon para restaurar iglesias históricas, demostraban que su voz, aunque menos ágil, conservaba una emotividad que conmovía auditorios. Su equipo, reducido a un círculo íntimo de asistentes y médicos, protegía su rutina. Desayunos con croissants frescos, sesiones de canto adaptadas para preservar sus cuerdas vocales,
y noches escuchando vinilos de Piaf en una sala decorada con fotos de sus giras. La villa de Aviñón, con sus paredes cubiertas de discos de platino, era un santuario donde el pasado y el presente coexistían, pero también un recordatorio de la batalla diaria contra el tiempo. Este capítulo, lejos de ser una derrota, era un testimonio de su resistencia. Una diva que, enfrentando el ocaso físico, seguía elevando su voz como un faro en la niebla. La soledad de Mireille Mathieu, que había comenzado como un eco en los camerinos de los 70, se solidificó en los 2000 y 2010 como un compañero constante, tejido en la tela de su vida diaria. Su apartamento en París, un refugio minimalista con vistas al Sena, estaba decorado con reliquias de su carrera. Un cartel del Olimpia de 1966, una estatuilla de cristal de Moscú, pero carecía de la calidez de las risas compartidas o las cenas improvisadas. Las noches, tras grabaciones o recitales esporádicos, las pasaba en soledad, revisando letras antiguas o escribiendo poemas que nunca compartía, acompañada solo por el tic-tac de un reloj antiguo.